Muchas gracias por la invitación al Festival Acocán. Es para mí un placer y honrada de compartir con ustedes este espacio. Vamos a estar conversando sobre soberanía alimentaria y agricultura familiar. Respecto a esto, es muy importante destacar que la soberanía alimentaria se presume desde la alimentación de un pueblo como un tema de seguridad y soberanía nacional, o sea, un derecho humano y también de los pueblos rurales, donde los alimentos deben ser saludables, nutritivos, asequibles, culturalmente apropiados y producidos localmente, donde también sean consumidos lo más cercanos a donde se producen, o sea, en los mercados locales. Bajo estas premisas es importante que existan precios justos que cobran los costos de producción campesina, que puedan existir incluso subsidios que no perjudican a otros países vía dumping, pero que se asumen para proteger los mercados domésticos y la agricultura familiar campesina. También lleva implícito la soberanía tecnológica, o sea, una producción que sea eficiente en la producción de alimentos y servicios agropecuarios bajo el diseño y manejo agroecológico, la gestión del conocimiento, la innovación y experimentación campesina, donde existe una baja o nula utilización de insumos externos y se estén contextualizando tecnologías apropiadas para el máximo aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, donde exista disponibilidad de tecnologías y posibilidades de adquisición a nivel local con acceso permanente también a servicios técnicos. También la soberanía energética es muy importante en la autogestión de la energía, haciendo uso de la energía necesaria para la producción, pero proveniente fundamentalmente de las fuentes renovables. En todo esto el papel del Estado es muy importante desde las políticas públicas que se pueden implementar para materializar todas estas concepciones y metas. Y lo bueno es que desde el Plan de Soberanía Alimentaria y Nutricional en Cuba existe un nuevo concepto de soberanía alimentaria, que es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. Pues en toda esta construcción se deben tener también como referencia varios elementos históricos y prácticos. La Revolución Cubana, desde sus inicios, apostó por un modelo agroindustrial convencional, lo que disoció la relación entre la agricultura y su contexto socioecológico. Esto generó procesos de insostenibilidad y fuertes procesos migratorios rurales, que disminuyeron en más de la mitad las áreas en propiedad de la agricultura campesina y revirtieron la matriz donde antes existían 4 personas en el campo por 1 en la ciudad. Hoy es lo contrario, 4 personas en la ciudad por cada campesino. A raíz del periodo especial, en los años 90 del pasado siglo, Cuba perdió más del 85% de sus mercados prioritarios. Desapareció la URSS y se recrudeció el bloqueo económico implantado por los Estados Unidos. Esto puso en evidencia la fragilidad del sistema agroalimentario cubano, que bajo el enfoque convencional era totalmente dependiente de insumos externos. Había deteriorado la cultura campesina y los suelos agrícolas, pero fue también una oportunidad y hubo un proceso de cambio en la agricultura cubana como consecuencia de la necesidad del autoabastecimiento de alimentos en el país y surgieron importantes movimientos en torno al desarrollo agroecológico en familias de agricultores. Programas como el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino de la Nada, el Programa de Agricultura Urbana y Suburbana y muchos proyectos de colaboración internacional relacionados con la desertificación y la sequía, la conservación de suelo, la producción local de alimentos, la producción de semillas, entre otros. Con el desarrollo de la agricultura familiar campesina sobre bases agroecológicas, en aquellos momentos el país consiguió sostener el primer golpe de la crisis, pues aún contando los campesinos con el menor porcentaje de la superficie agrícola del país, contribuyeron a la recuperación del sector y a la alimentación de la población con recursos endógenos. Sin embargo, el enfoque ha estado desde entonces marcado por la sustitución de insumos ante la imposibilidad de importarlos y no para el desarrollo de la agroecología como modelo integral, estando la preferencia política y sociocultural en el modelo de la agricultura convencional, que teniendo espacios de apoyo institucional a partir de programas nacionales para la producción de diferentes alimentos, priorizando la sustitución de importaciones y la exportación, sigue teniendo el espacio más significativo en el modelo agrícola cubano. Hoy, la crisis de la pandemia revela nuevamente escenarios de crisis extremas, pero también presenta para Cuba oportunidades estratégicas para concebir y materializar de una vez por todas un sistema agroalimentario resiliente sobre bases campesinas,
inclusivo, ambientalmente ético, económicamente viable y socialmente inspirador bajo el enfoque agroecológico. Se enfrenta a las problemáticas históricas de dependencia de insumos y de alimentos, porque aún hoy se están importando alrededor del 60% de la disponibilidad de alimentos en el país, según datos oficiales, con una inversión alrededor de 2.000 millones de dólares al año, y muchas de las producciones que se realizan en el país también dependen de la importación de insumos. La población rural está envejecida, más del 60% tienen una edad mayor a los 60 años, pérdidas de tradiciones y oficios rurales, hay un desinterés creciente en la juventud para asumir proyectos de vida en el campo, la presencia de fenómenos climáticos extremos, fuertes tormentas locales, huracanes de alta categoría, periodos de extensas sequías, además de mecanismos ineficientes para la transportación, distribución y comercialización de alimentos, donde se están desperdiciando más del 30% de lo que se produce en el país. Debido también a las malas prácticas agrícolas y al uso de paquetes tecnológicos convencionales agresivos en la búsqueda de la productividad a corto plazo, por encima de la sustentabilidad medioambiental, la degradación de los suelos en Cuba afecta hoy a más del 76% de la superficie agrícola. Y en este sentido, si la importancia de la recuperación de la salud de los suelos no se enfoca transversalmente en todas las políticas agropecuarias del país, las consecuencias derivadas y continuadas del mal uso del recurso irán siendo cada vez más críticas para la resiliencia socioecológica, donde es bueno destacar que muchos problemas relacionados con la salud de las personas están relacionados a la falta de nutrientes en los cultivos por suelos degradados, desmineralizados, mal manejados, pobres en nutrientes. Como bien expresaba Ana Primavesi, no se pueden introducir métodos de producción agrícola desconectados del suelo y de la salud humana, porque en la naturaleza todo está interrelacionado. Sin embargo, para la construcción de un nuevo sistema alimentario sobre base agroecológica, Cuba cuenta con experiencias y faros agroecológicos válidos en principios y bases metodológicas para una transición efectiva, y el escalonamiento de la agroecología si es respaldada por políticas públicas coherentes. Por ejemplo, para producciones de granos como el frijol, maíz y arroz, existen suficientes variedades y alternativas tecnológicas y se han desarrollado varios biofertilizantes y estimuladores naturales del crecimiento y el desarrollo de las plantas. En pastos se han estudiado más de 2.000 especies, sobre todo variedades diferentes de gramíneas, leguminosas y de especies varias arbóreas, para fomentar los sistemas silvopastoriles. Hay avances también en la utilización de plantas proteicas, donde se trabaja en la extensión de 3 especies importantes por su aporte de proteínas y otros nutrientes para la alimentación de diferentes especies animales, como la morera, la moringa y la tetonia, y se recuperan plantas de producción de alimentos locales donde se utilizan subproductos de industria, forraje y especies proteicas. La producción artesanal y aplicación de microorganismos eficientes ha tenido notables impactos en el incremento y la calidad de varias producciones, también en la salud animal. Las experiencias en la producción de papa agroecológica en fincas campesinas han dado un rendimiento entre 15 y 26 toneladas por hectárea según características del suelo y variedades disponibles, lo cual evidencia la posibilidad de desarrollar de esta forma este cultivo, que hasta ahora se ha desarrollado en el país bajo un intenso paquete tecnológico convencional. Además, la calidad de los tubérculos en cuanto al contenido de materia seca y durabilidad de los anaqueles es superior a la papa cultivada bajo el modelo convencional. Existe el gran potencial de la agricultura familiar cubana, que con menos del 30% de las tierras y el 20% de los recursos produce en el país más del 75% de los alimentos cubanos. En varios estudios realizados, la agricultura campesina que desarrolla en sus sistemas, diseños y principios agroecológicos es capaz de generar una diversidad productiva con alta eficiencia en el índice de utilización de la tierra, mayor como promedio a 1.5, estableciendo cierre de ciclos en el uso de nutrientes y autogestionando gran parte de su energía y biofertilizantes. Estas familias producen como promedio para 8 personas por hectárea al año en energía y en proteína, por lo que en 2 millones de tierras agrícolas, que son el 30% de las tierras agrícolas en Cuba, manejadas por familias campesinas bajo el enfoque agroecológico, se podrían producir suficientes alimentos de calidad para abastecer al total de la población cubana e incluso para la población flotante. En varias fincas campesinas existen innovaciones tecnológicas que dan respuesta a problemáticas puntuales del campesinado cubano, como en la finca del medio, que se validó una herramienta para la tracción animal que es capaz de realizar más de 28 labores diferentes a los cultivos, ajustable a diferentes marcos de siembra, humanizando el trabajo animal, por poder recorrer en menor tiempo a mayor espacio de cultivo en la mayoría de sus labores, posibilitando además por su versatilidad, el laboreo mínimo, la incorporación de residuos de cosecha y ventajas económicas en su uso, al sustituir, por ejemplo, en labores de deshierve en campos de frijol, maíz o arroz, el trabajo de 66 hombres en una jornada de 8 horas. Citando otro ejemplo, el proyecto Biomás Cuba
ha incidido en la gestión del financiamiento y la colaboración internacional para validar propuestas en el uso de la biomasa como fuente renovable de energía en el medio rural cubano. Ha apoyado la capacitación y participación campesina en la concepción de estrategias y diseños para la transición agroecológica, en la mejora de infraestructuras de riego y para agregar valor a las producciones campesinas, que por esta vía han incrementado la diversidad de sus producciones y han ampliado su portafolio de productos beneficiados y transformados, por ejemplo, en el procesamiento de concentrados para alimento animal con los recursos de las fincas, procesamiento y almacenamiento sin aditivos de pulpas de frutas, condimentos, extracción de aceites comestibles, un autoabastecimiento alimentario de más del 80% y en energía como promedio superior al 50%. Ha posibilitado la construcción de más de 200 biodigestores en fincas campesinas, las cuales han disminuido en un 60% el consumo energético de sus viviendas, elevado su eficiencia energética en más de 5 megajoules producidos por megajoule insumido y potenciando una cultura en el aprovechamiento de residuales para la obtención de bioabonos como fertilizantes para los cultivos. Se ahorran 280 megawatt hora al año utilizando las fuentes renovables en los escenarios del proyecto. Y se dejaron de emitir en 2019 234.311 toneladas de CO2 equivalente por este concepto. Además, por el uso de fluentes sólidos y líquidos de los diferentes biodigestores, fueron producidas y usadas en 2019 más de 15.000 toneladas de bioabonos para sustituir agroquímicos. Si la cuarta parte de las fincas campesinas en Cuba tuvieran un pequeño biodigestor de 20 metros cúbicos de capacidad de digestión, como el promedio de estas fincas beneficiadas por biomasa, por concepto de ahorro energético y autoabastecimiento familiar, Cuba estaría dejando de otorgar en subsidio más de 128 millones de dólares al año. Esta suma se podría reasignar para beneficiar la construcción en fincas, por ejemplo, de 85.000 nuevos biodigestores o la instalación de más de 36.000 molinos de viento, donde cada año se irían incrementando los beneficios en ahorro de energía y la posibilidad de seguir apoyando a la agricultura campesina sin necesidad de destinar nuevos presupuestos para ello. Esto demuestra que incluso la agroecología no demanda directamente inversiones, sino estratégicamente reasignar recursos que hoy se usan en modelos insostenibles. Además, con la posibilidad, como lo ha materializado este proyecto en diferentes comunidades rurales, de implementar redes de distribución de biogás, que en el municipio de Cabaiguán, por ejemplo, existen 4 redes beneficiando a 622 personas y ahorrando al año 154 megawatt hora de energía eléctrica como promedio. A una escala mayor en la industria, este proyecto ha establecido diseños para el manejo de los residuos porcinos y la obtención de biogás y abonos orgánicos a partir de la construcción de lagunas tapadas con geomembranas plásticas, disminuyendo la carga contaminante y además aportando la red nacional de energía, que como en este caso, aporta 1.5 megawatt hora por día. Con la tecnología de la gasificación en la industria arrocera se han instalado por biomasa un gasificador en el municipio de Calimete que permite ahorrar 700 litros de diésel por día, pues el gas de síntesis producido por la cáscara de arroz sustituye el diésel que se utilizaba para el secado del arroz y como subproducto se obtiene biocarbón para usar como fertilizante natural y mejorador de los suelos. Con la concepción de la producción integrada de alimentos y energía se han recampesinado espacios desactivados por la agricultura industrial, favoreciendo la producción de cultivos intercalados con las atrofacurcas para la obtención de biodiesel necesaria para autoabastecer los sistemas de riego y la maquinaria que demanda el combustible en un ciclo cerrado y de soberanía energética local de esos nuevos espacios agrícolas. Cerrando otro ciclo, la torta de estas atrofas se están haciendo estudios para ser usada como alimento animal y del aceite se están obteniendo también jabones artesanales para las poblaciones cercanas a donde se produce. Con todos estos elementos, y la historia lo ha demostrado, la agricultura familiar campesina es la alternativa eficaz para el salto de la agroecología en Cuba a escalas mayores. Las buenas noticias es que aún queda una semilla que puede fertilizarse con familias campesinas que aunque viven en la ciudad anhelan regresar al campo y pueden prestigiar el movimiento agroecológico, pero se requiere institucionalizar la agroecología en Cuba y ofrecer a través de políticas públicas oportunidades reales de crecimiento espiritual y económico a esta familia. En ese camino, en 2020, ya se aprobó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional con el apoyo de la FAO y la participación de 12 ministerios cubanos, donde se definió para Cuba el concepto de soberanía alimentaria y 4 ejes prioritarios para la implementación del plan, que será un proceso de construcción y materialización de sistemas alimentarios locales resilientes, con amplia participación social y campesina. También, por decisión del Ministerio de la Agricultura, se creó un grupo de trabajo temporal donde un grupo de expertos y actores vinculados al desarrollo agropecuario en el país estamos en la tarea de proponer una nueva política pública para la agroecología en Cuba. Considero que estas políticas deben estar orientadas, entre otros elementos, a mejorar los niveles de vida de las comunidades campesinas, a establecer sistemas de precios justos a los agricultores, a facilitar servicios técnicos y la disponibilidad de acceso a tecnologías apropiadas para el uso de las fuentes renovables de energía que permitan además a las familias agregar valor a sus producciones
y comercializar de forma directa lo más cercano a donde se produce, con el enfoque de que la producción y consumo de alimentos deviene un proceso que va de la tierra a la mesa, lo que presupone además el fortalecimiento de las tradiciones agroalimentarias, o sea, lo agrícola más lo gastronómico, la reducción de la pérdida de alimentos durante ese ciclo, un mayor uso de la diversidad alimentaria, el conocimiento de la fuente de los alimentos, la actualización de conocimientos en alimentación y nutrición, entre otros aspectos. Cuba dispone de resultados científicos, conocimiento campesino enriquecido con el diálogo de saberes, experiencias prácticas y voluntad política para propiciar el desarrollo de la agroecología como ciencia, como práctica y como sistema de participación social con alto impacto en la soberanía alimentaria y educación nutricional de cubanos y cubanas. Hay que destacar, y como mujer también siento la importancia de decir estas cosas, que el campo de hoy, para contar con ese retorno de nuevas familias campesinas, con el retorno del amor y la inteligencia, tiene que tener un diseño femenino y tiene que ubicar por primera vez el gusto, las necesidades y la ilusión también de mujeres y sus familias. Ahora el campo tiene que brindar con creces superiores las expectativas que creó la ciudad hace muchos años. En la lucha por la soberanía alimentaria y el escalonamiento de la agroecología, es crucial la equidad e igualdad de género, que las mujeres estén empoderadas a nivel local y que todas las voces comunitarias que exigen también cambios sean escuchadas y apoyadas por políticas y decisiones efectivas a todos los niveles. Yo, para terminar este espacio, también quiero darle la voz a una voz campesina que relaciona también estos elementos de forma muy práctica, muy desde la experiencia empírica de la lucha por la resiliencia, por la resistencia en una finca campesina. El problema del campo, solamente los agricultores que lo están haciendo, solamente. Ni la mamá de los agricultores posiblemente entienda lo que están pasando con los jornaleros, con los precios, con la infraestructura de que tienes que arreglar un arao, de que tienes que, cómo lo hace, dónde va, dónde consigue el hierro. Eso es un caso del que no se habla. Es decir, como vamos a hablar de agricultura o vamos a hablar de agroecología, hay que hablar de 100 cosas antes de hablar de lo que va a producir, porque ¿cómo lo va a hacer? Hacia ahí yo creo que es que hay que enfocar, pero con la urgencia de la pandemia. Tú vas a hacer una agricultura a conciencia. No, ¿Tú crees que se puede hacer agricultura a conciencia si económicamente no funciona y si a nadie de tu familia le interesa? El que coge tierra porque no le gusta, ese es uno de los problemas que tiene el campo en Cuba. Para mí, que se quedó en el campo los muchachos que no pasaban de grado. Los hijos de los campesinos que no querían la escuela, no les gustaba, pero además no sabían no pasaban de sexto grado. Analfabeto funcional. Todo el que más o menos tenía cierta lucidez, la familia hizo todo lo posible porque se fuera y estudiara. Entonces tenemos ese campo. Sí, se premiaba al campo como castigo. Tú lo ves incluso en las redes sociales. No hay campesinos prácticamente. No ves agricultores con quien casi compartir en Cuba en las redes sociales. Y tú ves los muchachos, y tú ves a todos, y tú ves el otro, y tú ves el otro, pero el agricultor se ha quedado ahí. O es por un problema económico también, pero es también de que no siente que eso es parte de algo con lo que tú también te puedes superar, porque esto de la internet en la finca, para mí es como haber comprado junto un avión, un tren, un bulldozer y todas esas cosas juntas. Que yo puedo ahora mismo aquí comunicarme con alguien, hacer una pregunta a un japonés sobre los microorganismos eficientes en tiempo real. Esas son oportunidades que no se están aprovechando. Quizá habría que también ponerle ahí Facebook gratuito para los pequeños agricultores que vivan en la finca y hagan la agroecología. Antena parabólica, recursos y créditos para que hagan casas lindas, bellos chalés, con todos los calderos de acero inoxidable, con fogones, con todo. Vamos a darle envidia al pueblo. ¿Cómo queremos que vaya la gente para el campo? Es que el desarrollo de Cuba viene del campo. Pero ¿cómo vamos a querer nosotros que vayan la gente a vivir para el campo? Si vienen los muchachos y vienen al campo y ven la casa cayéndose, y ven el guajiro todo sudado, y el fogón, y llorando todo, los ojos por el fogón de leña. ¿Cómo vamos a enamorar? Fíjate, todo el tiempo que se ha perdido buscando probar de que los pequeños agricultores no son la fórmula para producir comida en Cuba, hay que recuperarlo.
con la urgencia de la pandemia, con el interés de la pandemia. Esa para mí es la propuesta.